Hola amigos, muy buenas noches. Tal como lo prometimos, estamos aquí ya saliendo en vivo. Esperamos que ustedes puedan estarnos escuchando ahí. Saludamos para los que nos acompañan en vivo en esta ocasión para poder analizar esta temática relacionada con este último acontecimiento que estamos escuchando mucho en los comentarios. En realidad, nuestro estudio de la profecía de Daniel y Apocalipsis tienen mucho que decir acerca de estos acontecimientos proféticos, acerca de la celebración de un Shabbat nacional. ¿Cuáles son las implicancias que tiene para el mundo cristiano? ¿Qué hay detrás de esta proclamación del presidente Donald Trump de proclamar un Shabbat nacional? Si tú estás ahí participando, te invitamos a tener tu Biblia a la mano. Y si no estás en directo, cuando tú veas esta grabación, procura buscar los textos de la Biblia y analizarlos a la luz de la dirección de Dios a través de su Espíritu. Yo voy a pedir, por favor, que me permitan elevar una oración antes de continuar. Vamos a orar. Querido Padre Señor, gracias por la oportunidad de usar este medio virtual para poder transmitir, Señor, tu palabra, que a la luz de tu palabra podamos analizar esta proclamación de un Shabbat nacional y de un día para la oración, un día domingo dedicado a la oración nacional. ¿Qué implicancias tiene esto, Señor, a la luz de tu palabra? ¿Y qué implicancias tiene para el pueblo de Dios? Invitamos, Padre, que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos guíes y nos ayudes, Padre, para que podamos tomar la mejor decisión de ir a tu palabra y de dejarnos guiar por la mejor norma de fe que es la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Estamos entonces listos ya para iniciar nuestro análisis. Vamos a hacer tres cosas puntuales en estos minutos. Número uno, vamos a analizar algunas declaraciones del documento. Yo tengo aquí el documento en inglés, ¿no? Que es el documento donde está la proclamación del presidente Donald Trump de declarar un Shabbat nacional y también de declarar el mes de mayo como un mes para celebrar las contribuciones que han hecho los judíos de Estados Unidos por la independencia y la libertad del país de Norteamérica. Entonces, al revisar los comentarios que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación, encuentro que, número uno, algunos piensan que el presidente Donald Trump ha promulgado el sábado como día de reposo y se han alegrado por ello y creen que esta declaración del Shabbat nacional es una promulgación del sábado como día de reposo. Otro comentario que he encontrado es que ya se está dando la ley dominical. Ese es otro comentario. Un tercer comentario que he podido revisar en las redes sociales tiene que ver con afirmar que el sábado, el Shabbat nacional, que ha sido promovido por el presidente Donald Trump, tiene implicancias con un sábado o con un sábado de reposo en lugar del domingo. Y así, varios comentarios
al respecto. Y todo esto genera cierta confusión entre el pueblo de Dios, porque algunos religiosos, especialmente aquellos que guardan el sábado, se sienten como amenazados por esta declaración y dan la voz de alarma y terminan por confundir también a otras personas. Pero la pregunta surge, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de todo esto? Quiero saludar ahí a Águila Yaugue. Un fuerte abrazo, dice Pastor Segundo, saludos desde Chiclayo, bendiciones. Me parece que es Ricardo Bustíos, desde Chiclayo. Saludos para ti, Ricardo, bienvenido y acompáñanos en lo que vamos a estudiar en esta noche. Entonces, vamos a empezar entonces por analizar por qué un Shabbat nacional. Como parte, dice aquí el documento, de la celebración de la tradición judía. Si bien es cierto, la palabra Shabbat, si nosotros buscamos en un diccionario teológico, un diccionario bíblico, la palabra Shabbat se refiere al sábado como día de descanso, como día de cesación del trabajo, bíblicamente un día de reposo, ¿no? Al cual el presidente pide que se dedique a la reflexión, que se dedique a la meditación y que se dedique también a la familia. Entonces, la pregunta es, ¿está aquí el presidente Donald Trump proclamando el sábado como día de reposo, como algunos han opinado ahí en los comentarios? Entonces tenemos que decir, desde el punto de vista profético, que de ninguna manera la proclamación de un Shabbat nacional tiene que ver con la observación del día de sábado conforme está escrito en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. ¿Por qué decimos esto? Porque el sábado, en primer lugar, no es una tradición simplemente judía. El sábado, bíblicamente, si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y entonces, este pedido, donde inclusive se menciona que el viernes 15 y el viernes 16 de mayo, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del día sábado, debe ser dedicado al descanso, a la reflexión y la gratitud al Todopoderoso. Aparentemente es como si Donald Trump estuviese reconociendo el sábado como un día de reposo. Sin embargo, recordemos también lo que dice la Biblia. Según Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, el sábado en primer lugar es un recordativo de la creación. O sea, el sábado nos recuerda nuestros orígenes. Le llamamos el monumento recordativo de la creación. Entonces no es apenas una celebración, no es apenas una observación formal del sábado, del Shabbat. Es un recordativo, porque Dios dice, acuérdate que en 6 días, dice Éxodo 20:11, acuérdate que en 6 días Dios creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Y entonces no es eso lo que Dios le está pidiendo a los judíos estadounidenses. ¿Por qué? Porque Él tendría que pedirles a los judíos estadounidenses que recuerden el sábado como un recordativo de la creación, de Dios como nuestro creador. Pero no es eso lo que está implicado en esta declaración. En segundo lugar, el sábado es un recordativo de la redención, dice Deuteronomio capítulo 5. Si tú tienes ahí tu Biblia a la mano, Deuteronomio capítulo 5, donde está la repetición de la ley de Dios. Entonces, dice Deuteronomio capítulo 5, a partir de los versículos 10 en adelante, el Señor le dice nuevamente al pueblo. Vamos a leer el versículo 15 por el tiempo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Número 2, entonces, el sábado es un recordativo de nuestra redención, de nuestra liberación del pecado. Aquí hay una señal de reconciliación, de perdón de parte de Dios, de liberación de parte de Dios. Entonces, lo que tendría que hacer el presidente Trump es pedirle a los judíos perdón en todo caso, o que los judíos pidan perdón a Dios por lo que han hecho con Irak, con el país de Irak, al cual empezaron a bombardear en el día de sábado, increíblemente. Entonces no hay aquí una actitud de reconciliación para con aquellos a quienes han estado atacando en esta guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Entonces, si el sábado es un recordativo, no solamente de nuestra creación, sino también de nuestra redención, porque aquí hay un perdón de parte de Dios, una liberación de la esclavitud del pecado que Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto, y que eso también nos muestra lo que Dios ha hecho con nosotros con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde hay un recordativo de nuestra redención. Por eso cuando nosotros guardamos el sábado como un recordativo de la creación, también tenemos que pedir perdón no solamente a Dios, sino también a las personas a quienes hemos ofendido, para que el sábado no sea un mero formalismo, sino que el sábado verdaderamente, como dice Isaías 58:12, pueda ser un día de gozo, ¿no? Un día que podamos disfrutar en comunión con Dios y en comunión con nuestro prójimo, empezando con nuestra familia. Y hasta diríamos que el sábado también es un recordativo de que Dios es nuestro sustentador, porque en Éxodo capítulo 16, a partir de los versículos 22, cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que mañana es el sexto día, o sea, el día viernes. Por tanto, lo que tengan que preparar, prepárenlo y recojan el maná para 2 días, porque el sábado no caerá maná en el desierto, para indicarles que Dios era el proveedor de ellos. Entonces, no hablamos aquí apenas del sábado, como dice Donald Trump,
como un recordativo de la tradición judía, porque la tradición judía, que no fue otra cosa que lo que los rabinos judíos enseñaron al pueblo, alejando al pueblo de un escrito está de la palabra de Dios y enseñando apenas costumbres humanas, tradiciones humanas, como por ejemplo, no caminar más de 1000 pasos en sábado, no llevar carga en sábado, abstenerse de auxiliar a un enfermo en sábado. Todas esas tradiciones hicieron que finalmente la tradición judía preparara el camino para que rechazaran al Mesías. Y cuando Jesús vino y nos enseñó ahí en Lucas 4:16 al 20, ahí en Mateo capítulo 12, el sanamiento del hombre de la mano seca, Mateo 12:12, donde Jesús nos enseña que el sábado es necesario hacer el bien al prójimo, empezando por los prójimos que están más cerca de nosotros y extendiéndonos a los que están fuera de la puerta de nuestras casas. Entonces, esta proclamación de un Shabbat nacional, número uno, no es un reconocimiento de parte del presidente Donald Trump de que el sábado es el verdadero día de reposo. En absoluto. Entonces, ¿por qué es que el presidente menciona a los judíos y declara el mes de mayo como un día de celebraciones para honrar a los judíos? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los judíos en este caso? Es que los judíos que migraron a los Estados Unidos de Norteamérica han jugado un papel importante en el desarrollo de la nación. Sí, eso no se puede ignorar. Y hay un judío llamado Jais Salomón, que inclusive tiene un monumento al lado de George Washington en los Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, donde este monumento fue levantado por este judío, quien apoyó la causa de la independencia norteamericana, apoyando con sus recursos económicos. Y es por eso que este judío se ha convertido para los americanos en un héroe de la causa nacional. Y número dos, por la alianza que existe entre Estados Unidos y el pueblo de Israel en razón de lo que Israel pretende. Hay un movimiento en Israel que se pregona hoy en diferentes latitudes del mundo, que es el movimiento sionista. ¿Qué implica este movimiento sionista? Este movimiento sionista habla de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y el mismo Donald Trump cree, porque su mismo yerno, porque él tiene un yerno que es también convertido al judaísmo. Entonces hay mucha simpatía ahí, y porque Israel es un aliado contra los países que están en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, ahí en el Medio Oriente. Entonces, la mención de querer honrar a los judíos es un asunto político, mis queridos amigos que nos están escuchando. Entonces, número 3, lo que está haciendo Donald Trump es muy parecido a lo que hizo el emperador Constantino
cuando el 7 de marzo del año 321, todas estas fechas que yo voy a ir dando aquí y estos personajes que estoy mencionando aquí, tú puedes corroborarlo en la literatura, en la historia, en las mismas redes sociales, en internet, porque yo no voy a decir nada que no esté corroborado por fuentes fidedignas, pero sobre todo por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino el Grande sube, cuando subió al trono de Roma, cuando fue nombrado emperador de Roma, él encontró que el imperio estaba dividido. Y una de las estrategias que utilizó el emperador Constantino para unir al mundo, al imperio romano, fue que había judíos que guardaban el sábado y había cristianos, había otros cristianos que guardaban el domingo. Entonces, para unir tanto a judíos como gentiles, ¿por qué? Porque el domingo, el primer día de la semana, era el día en que se adoraba al emperador. El domingo, el primer día de la semana, era el día en que se adoraba al emperador. Y entonces este decreto, que es el decreto más antiguo del cambio del sábado por el domingo, proclamaba que todos los funcionarios de las ciudades, los gobernantes, deberían descansar en el venerable día del sol, con excepción de los campesinos a los cuales se les permitiría poder continuar con sus actividades agrícolas en sábado. Pero eso fue un proceso que se fue dando, noten, desde el 7 de marzo hasta el año 321. Posteriormente, el concilio de la Odisea, del año 363 al 365, declaró en el Canon 29 que los cristianos no debían judaizar, o sea, no debían seguir guardando el sábado. ¿Para qué? Para que no sean confundidos con los judíos. Entonces, este concilio de la Odisea terminó por ratificar el domingo como día de reposo en lugar del sábado, que estamos ante un día de adoración. Y vamos a ver más adelante que lo que está en juego aquí, detrás de todo esto, es la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Y por qué lo adoramos? Entonces, el único pretexto que encontraron para este cambio del sábado al domingo fue declarar la tradición de que Jesús había resucitado el primer día de la semana, el domingo. Notan ustedes. Número 4. Es este atentado contra la ley de Dios. Y vamos a mirar el texto, porque esta es una profecía que el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 24 y 25, estaba profetizado que este poder romano, este instrumento que Satanás utilizó para atentar contra la misma ley de Dios. Estoy leyendo Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25, donde se habla de los 4 imperios que
han gobernado el mundo, empezando con Babilonia, continuando con los medo-persias, el tercer reino Grecia y el cuarto reino que Roma conquistó. Entonces el cuarto reino es el Imperio Romano, nada menos que el año 176 antes de Cristo, cuando Roma conquistó el mundo derrotando a los griegos. Y este poder estaba aquí profetizado. Daniel capítulo 7, versículo 23. ¿Quién sería este cuarto poder llamado aquí la bestia? Dice Daniel 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Nota que el término bestia en profecía es símbolo de un reino. Puede ser un reino, una nación, un poder. Dice aquí, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, o sea, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este cuarto reino, históricamente, no es otro que el Imperio Romano, que dominó el mundo desde el año 176 hasta el año, 168 hasta el año 476 después de Cristo. Noten ustedes. Y el versículo 25, ¿qué haría? 24 y 25. ¿Qué haría este cuarto reino, este poder romano? Dice, y los 10 cuernos que aparecen en esta bestia significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuál fue el poder que continuó luego que cayó Roma en el año 476? Históricamente no es otro que el poder papal. La Roma papal fue la heredera de la Roma imperial. Y esos 10 cuernos fueron los 10 reinos en que se dividió Roma cuando fue conquistada por los pueblos bárbaros el año 476 después de Cristo. Y son las naciones que dieron origen a Europa. Pero este poder llamado aquí el cuerno pequeño, si tú miras aquí, este cuerno pequeño, este poder que sucede a la Roma imperial, nota lo que haría. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados, en este caso, los santos, los cristianos llamados aquí santos, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este es un periodo que en profecía tiene que ver con un tiempo que son 360 días, 2 tiempos 720 y medio tiempo 180, que suman 1260 días o años, porque en profecía un día equivale a un año. Estos 1260 años de persecución por parte de Roma contra los cristianos durante toda la Edad Media, desde el año 538 después de Cristo, cuando el emperador de Oriente, el emperador romano que estaba en Constantinopla, llamado Justiniano, decretó la persecución contra los cristianos y nombró al Papa Víctor I como cabeza de todas las iglesias, como vicario, y aquí surge el primer papa en la historia de Roma. Entonces, estamos ante un poder que cambiaría, dice,
los tiempos y la ley. Entonces, cuando tú vas al catecismo católico y buscas ahí los 10 mandamientos y lees lo que dice el cuarto mandamiento, donde dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. El catecismo dice otra cosa. El catecismo dice santificar las fiestas. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué el cambio del sábado al domingo? Entonces el mismo catecismo católico, la Iglesia Católica, reconoce que fue la Iglesia la que cambió el sábado por el domingo. No lo niegan, lo admiten. Imagínense cambiar la ley de Dios. Y no solamente haber cambiado el sábado por el domingo, como día de reposo, como día de adoración, sino también haber cambiado el segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento en Éxodo 20, versículos 2 y 3 dice, no te harás imágenes. Perdón, versículos 3 y 4, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Ese mandamiento también fue arrancado, también fue quitado. Por eso es que muchos de nuestros amados hermanos católicos que no conocen la palabra de Dios son idólatras, pero no es porque ellos así lo hayan querido, sino porque así se les ha enseñado. Se les negó la palabra de Dios, se prohibió la palabra de Dios, la ley de Dios fue cambiada. Imagínense, un atentado contra la ley de Dios. Y no es poco, porque la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Y voy a leer un texto, por qué tanto sufrimiento, tanta enfermedad en el mundo y por qué tanta inmoralidad en el mundo. El libro de Isaías, en el capítulo 24, declara por qué han decaído los pueblos, por qué la enfermedad. Dice Isaías capítulo 24, versículo 4 y 5. Si tú estás allí siguiéndome en la lectura del texto bíblico, dice la palabra de Dios, Isaías 24, versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. El pacto eterno, en primer lugar, son los 10 mandamientos de la ley de Dios. El pacto que Dios hizo con su pueblo, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y como resultado de esto, dice que ha venido el sufrimiento, la enfermedad, la miseria, la misma tierra que debía producir, no produce como producía, como debería producir. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de haber atentado contra la ley de Dios. Y la misma Iglesia Católica así lo admite, que ellos han cambiado la ley de Dios. Pero tenemos que recordar que fue por haber violado la ley de Dios que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y Él muere en la cruz del Calvario no para darnos licencia a continuar violando la ley de Dios. Porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 13, el apóstol Pablo dice que Jesús
se hizo maldición por nosotros al morir en una cruz. Imagínense, la muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestra violación de la ley de Dios. Entonces, no estamos aquí con licencia para continuar violando la ley de Dios. Inclusive cuando el presidente Donald Trump llama a los judíos a celebrar un Shabbat nacional, el sábado, mis queridos, bíblicamente dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, dice que el sábado es el día del Señor. O sea, Jesús es el Señor del sábado. ¿Cómo puedes tú celebrar el sábado sin Jesús, sin el Señor del sábado? ¿Cómo puedes tú pedirle a los judíos que celebren el día de sábado sin el Señor del sábado, puesto que los judíos nunca aceptaron a Jesús como su Salvador personal? Increíblemente, ¿verdad? ¡Qué ironía! Y esto puede ser también causa de tropiezo para aquellos que dicen guardar el sábado. Yo puedo estar guardando el sábado apenas como una costumbre, como un formalismo, pero puedo haberme olvidado del Señor del sábado. Puedo estar haciendo mi propia voluntad en sábado. Puedo que no estoy respetando el sábado como Jesús nos enseñó que debemos respetar el día del Señor. Por esas tres razones que hemos mencionado anteriormente. Número uno, el sábado es un recordativo de la creación. Número dos, el sábado es un recordativo de nuestra redención. Número tres, el sábado es un recordativo de que Dios provee para 2 días el sábado para que tú no te preocupes por los afanes de este mundo. Entonces, es en ese contexto que vemos quién está detrás de toda esta trama y urdimbre de un sábado, un Shabbat nacional. Bíblicamente, mis queridos hermanos, nosotros vamos a ir al último libro que vamos a mirar, que es el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, dice que Dios levantaría un pueblo en los últimos tiempos, un pueblo para restaurar la verdad del sábado, del cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Y quién es ese pueblo? Es el pueblo adventista del séptimo día. Entonces dice Apocalipsis 12, 17, que Satanás tiene ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí dice que el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es símbolo de la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de esta descendencia de la iglesia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, mis amigos, estamos aquí proféticamente ante un pueblo que Dios levantó proféticamente. Por eso la última iglesia es una iglesia profética. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia profética que fue levantada por Dios a partir de 1844 para restaurar esta verdad acerca del sábado y otras verdades que han sido pisoteadas, han sido cambiadas. Entonces, estamos aquí ante una profecía
que se cumple, que se ha cumplido y está corroborada por la palabra de Dios. Entonces, yo quiero leer una declaración del libro El conflicto de los siglos, de esta escritora inspirada, la señora Elena G. de White, que nos dice lo que va a acontecer en estos últimos tiempos. Dice así, Conflicto de los Siglos, página 649. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como relajadores de los refrenamientos morales de la sociedad y culpables de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Noten esta profecía. La Iglesia, los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y aquí quiero ir a esta última parte, mis queridos. Donald Trump no ha proclamado el domingo como el día de reposo, ni tampoco ha proclamado que el sábado es el día de reposo. No. Nosotros no podemos declarar eso, porque no es eso lo que dice el documento que está ahí. Tú puedes corroborarlo ahí en internet, el documento oficial. Pero, ¿qué es lo que está aconteciendo en la misma Casa Blanca? ¿Qué es lo que ha acontecido en este último gobierno, en el gobierno anterior de Donald Trump y en este su último gobierno? Hay tres evidencias que nos dicen que Estados Unidos y Roma, la Iglesia Católica, juntamente con el protestantismo de los Estados Unidos, están procurando esta unión. Número uno, Donald Trump nombró a Paula White para liderar la oficina de asuntos religiosos en la Casa Blanca. Eso nunca había ocurrido. Imagínense, en la misma Casa Blanca existe una oficina de fe que está liderada por una mujer que es evangélica conservadora, llamada Paula White. Es la asesora de Donald Trump en asuntos religiosos. Entonces, aquí estamos viendo un acercamiento entre la Iglesia y el gobierno norteamericano, entre las iglesias, diría así en plural, y el gobierno norteamericano. ¿Y cuáles son estas iglesias? Ahí están las iglesias pentecostales conservadoras. Ahí está la iglesia católica también. Y ahí hay también líderes judíos. Una de estas, una segunda evidencia son las múltiples ocasiones en que se han venido reuniendo líderes religiosos para orar con el presidente Donald Trump. Les menciono dos de las múltiples reuniones. La del 5 de marzo del 2026
en ocasión de las tensiones en la guerra con Irán, donde aproximadamente 100 líderes evangélicos se reunieron en la oficina de fe, en la Casa Blanca, para orar, y ahí están orando con el presidente Donald Trump. Ahí está la evidencia, ahí están las fotos colgadas en YouTube, en Internet. ¿Y por qué oraban? Oraban para que Dios le dé la victoria al presidente Trump en la guerra contra Irán. Imagínense, imagínense. Gente religiosa apoyando la guerra, la muerte de estas miles de personas que han ocurrido en esta guerra con Irán, uniéndose religiosos, las iglesias, con el gobierno norteamericano. Una tercera evidencia ha sido la invitación para este domingo 17 de mayo, a todo el pueblo norteamericano. ¿Quién invita? El presidente Donald Trump. ¿Para qué? Para dedicar el 17 de mayo, domingo 17 de mayo, a una jornada nacional de oración en el marco de la rededicación por los 250 años de la independencia norteamericana. ¿Qué es esto, mis queridos amigos? No es otra cosa que evidencias de la unión que se está gestando entre la Iglesia y el Estado, tal como existió durante toda la Edad Media. Y cuando la Iglesia estuvo unido con el Estado, la Iglesia usó el poder civil para perseguir a los cristianos, a los que no concordaban con lo que la Iglesia católica enseñaba. Estamos aquí entonces ante lo que dice el libro de Apocalipsis. Voy a leer aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Voy a leer apenas unos pocos versículos, porque aquí en Apocalipsis 13 aparecen los tres poderes que están detrás de todo este interés de unir a la Iglesia con el Estado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, habla de esta bestia que ya leímos en Daniel, que está simbolizando un poder, una nación. Dice Apocalipsis 13:3 que vi, dice Juan, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién fue esta nación que sufrió una herida? Históricamente fue Roma, cuando el 20 de febrero de 1798 el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI y lo desterró, y entonces Roma sufrió esta herida, pero dice aquí que esta herida sería sanada cuando Benito Mussolini, presidente italiano, le devolvió a Roma las 42 hectáreas donde está el Vaticano. Estamos aquí entonces ante este poder romano simbolizado a través de esta primera bestia de Apocalipsis 13. En el versículo 7 se vuelve a repetir lo que Daniel también ha dicho. ¿Qué haría este poder romano? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Aquí está la persecución contra los cristianos durante la Edad Media. Y otro versículo que debemos leer es este segundo poder que está aquí en Apocalipsis 13, en el versículo 2 y el versículo 4. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea, Roma con las características de los imperios que le antecedieron, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande
autoridad. Y el versículo 4 lo corrobora. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, el poder romano. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La palabra adoración se repite 5 veces en el capítulo 13 de Apocalipsis, señalándonos aquí que en el gran conflicto el asunto es el tema de la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Por qué lo adoramos? ¿Y cuál es el día verdadero de adoración? El sábado y no el domingo. Estamos aquí entonces identificando ya a 2 poderes, el poder romano, el poder del dragón que es Satanás, liderando el espiritismo. Satanás es el que lidera el espiritismo moderno, con esas apariciones de ovnis y la desclasificación de documentos que Donald Trump está haciendo de los alienígenas, que no son otra cosa que demonios que están actuando detrás de bambalinas para procurar la unión de la Iglesia y el Estado. ¿Y quién es ese tercer poder? A partir del versículo 11. Versículo 11, Apocalipsis 13, 11. Es esta otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esta otra bestia? ¿Cuál es la nación que surge alrededor de 1798, cuando Roma sufre la herida? ¿Cuál es la nación que surge de la tierra? O sea, símbolo de lugares desolados, desiertos, de poca población, a diferencia de Roma, que surge de grandes pueblos, porque aparece surgiendo del mar, símbolo de pueblos, naciones, gentes, según Apocalipsis 17:15. Entonces, podemos mirar otro texto, versículo 11. Ya leímos el versículo 11, versículo 13. Dice que esta nación, esta segunda bestia, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Quién está detrás de todo este engaño? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? La palabra imagen la entendemos en el contexto del libro de Daniel, capítulo 4, donde Nabucodonosor levantó esa gran imagen para ser adorada. Entonces, imagen aquí tiene que ver con adoración. Y esta adoración solamente será posible con la unión de la Iglesia y el Estado, que es lo que se está gestando aquí entre estos 3 poderes. Y entonces, para que ese día de adoración pueda darse en los Estados Unidos de Norteamérica, se cumplirá lo que dice Apocalipsis 13, 15 y 16. Voy a terminar leyendo este texto. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es esa marca de la bestia? No es otra cosa que la señal que identifica a Roma, el falso día de reposo, el domingo, el falso día de reposo, en contraposición a la señal de Dios, que es el sábado, conforme lo dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dios dice, les di también mis días de sábado para que fuesen por señal,
marca, es lo mismo. Entonces aquí Satanás lo que hace es una parodia, una imitación de lo que Dios tiene. Dios tiene un día de reposo, tiene un cuarto mandamiento que nos manda acordarnos del sábado como el recordativo de la creación, de nuestra redención y de Dios como nuestro proveedor. Entonces, cuando esta profecía está anunciando que finalmente se cumplirá lo que está escrito, entonces la palabra de Dios nos invita a estar atentos. En conclusión, estos tres poderes, el dragón, Satanás liderando el espiritismo, número 2, la Roma papal, y número 3, el protestantismo apóstata liderado por los Estados Unidos de Norteamérica, están haciendo esfuerzos para la unión de la Iglesia con el Estado, para finalmente usar la fuerza del Estado y obligar a los cristianos a celebrar el domingo como el día de reposo. Y esto empezará por los Estados Unidos de Norteamérica y pronto se divulgará en el mundo entero. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos? Número 1, tenemos que velar y orar como nunca antes, pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Número 2, necesitamos cada día humillarnos ante Dios en oración, confesión, arrepentimiento y conversión de nuestros corazones cada día a Dios. Número 3, necesitamos preparar a un pueblo, a una iglesia para el encuentro con Jesús, motivándolos a una experiencia diaria de reavivamiento y reforma. Número 4, necesitamos estar anunciando al mundo el mensaje de advertencia de Apocalipsis 14, 6 al 12. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Necesitamos ser amigos de Jesús y caminar con Jesús como Enoc caminó con Dios, preguntándole cada día, Señor, ¿qué quieres que yo haga para honrarte y glorificarte a través de mi vida? Mis queridos amigos, hermanos que se conectaron ahí, saludos a Jacqueline Rosado, gracias Jacqueline por acompañarnos. Saludamos también a David Andrés Villalobos, saludos Davidcito, un abrazo para ti. Saludos a Angélica que se conecta desde Venezuela y a cada uno de los que puedan participar de este seminario de profecías. Compartamos lo que tenemos aquí para que estos eventos finales, estos acontecimientos que estamos viendo, no terminen por confundirte a ti, sino más bien de motivarte a acercarte más al Señor, a estudiar más su palabra y a compartir este último mensaje con aquellos que todavía no lo conocen. Un abrazo para ti. Quiero invitarte a hacer una oración final. Vamos a orar ahí donde estamos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que hemos analizado. Hemos visto también, Señor, lo que este documento proclama, que no es ningún reconocimiento del sábado como el verdadero día de reposo. Tampoco proclama el domingo como el día del Señor. Lo que están procurando, hemos visto, Señor, es la unión de iglesia y Estado para finalmente proclamar el domingo como día de reposo. Señor, ayúdanos a estar preparados, velando y orando y compartiendo tu palabra con aquellos que no la conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Un grande abrazo para ti, mi querido hermano y amigo
que te conectaste.